podemos hablar también de pues tu respuesta tal vez a los planteamientos que hace Sabina aquí en Con Toño Ruiz. Pues mira, o sea, a mí me llamó la atención, de hecho, me avisó Enrique Castillo, ¿no? Que estaba Sabina Berman aquí contigo, y bueno, pues me puse a verlo un rato ahí y a comentar, y bueno, pues ya la sorpresa es que la señora hasta me dice terrorista, ¿no? Y bueno, pues eso confirma una vez más su sionismo, ¿no? Porque pues es como, o sea, cuando a alguien le dicen terrorista, ya sabemos que es la palabra favorita, ¿no? Para demeritar a alguien, ¿no? Tanto de la derecha como del sionismo. Y pues esta señora, pues no es para nada un secreto, ¿no? Que la señora es sionista, aunque ahora dice que siempre que no, que es sionista pro Palestina, digo, pues es como ser judío pro nazi, ¿no? O alguna cosa de ese estilo, o nazi pro judío, algún oxímoro de ese estilo, pero bueno, la señora pues ya nos tiene acostumbrados pues a ese tipo de, yo ya ni siquiera diría que son contradicciones, porque en realidad la señora no se contradice. Yo diría que más bien es bastante consecuente en su clasismo, ¿no? O sea, pues ahí lo pudimos ver en la entrevista, o sea, cómo ella se siente superior, basado en quién sabe qué, pero la señora tiene un complejo de superioridad, pues muy grande, no sé quién se lo alimenta y no sé por qué sigue en los medios públicos. Eh, y también, bueno, pues la transfobia la hemos visto también en algún momento ahí, cuando hizo un programa acerca de mujeres trans, pues básicamente les dijo que no eran mujeres, ¿no? O sea, que es bajo un criterio biologicista. La hemos visto también hacer chistes homofóbicos, en su momento contra Verástegui, ¿no? Y creo que fue con una foto que se tomó con Marco Rubio, que digo, a lo mejor los dos personajes son deleznables, pero hay formas, ¿no? O sea, de exhibirlos, y pues se fue a decir que ya había bodas gay, creo, ¿no? En México, alguna cosa de ese estilo, o sea, como que tener una orientación sexual no hegemónica, ¿no? Pues fuera algo malo, pero pues en la mente de señoras sí lo es, y vamos, o sea, es que yo no estoy inventando, todo eso es público, ¿no? A diferencia de lo que ella vino a decir de mí, y pues también es islamófoba, la señora, o sea, varias veces la hemos visto, pues atacar a las personas que profesan la religión del Islam, pues sobre todo por su vestimenta, ¿no? Y confunde a las burkas, por ejemplo, con el hijab. O sea, ella dice, bueno, que no quiere ver mujeres cubiertas por todo el cuerpo, y está hablando del hijab, cuando en realidad el hijab no es el velo, ¿no? Musulmán. Y además, pues ella que se tiene que andar metiendo con la cultura y tradiciones de otros pueblos y de otras religiones, ¿no? O sea, pues es como si la criticara por su religión, que eso sí sería antisemitismo, ¿no? O sea, y hay que distinguir el antisemitismo del sionismo. Pero bueno, pues esta señora ya nos tiene acostumbrados a eso. A mí en realidad lo que, pues, me saca de onda un poco, pues es que siga teniendo espacios en los medios públicos, ¿no? Y que se siga ensalzando su figura, cuando en realidad uno ve que la derecha, y estoy hablando de la derecha buena ondita, no el PAN, que el PAN ya decidió por ser abiertamente de ultraderecha, ¿no? Cargarse de ultraderecha. Afortunadamente en México creo que estamos un poco vacunados ya, puesto que ya tuvimos un gobierno de ultraderecha, ¿no? El de Felipe Calderón, aunque digan que no, cumplía con todas estas características, pero creo que la nueva estrategia de la derecha, pues, es agarrar causas legítimas, ¿no? Y lo que hemos estado viendo, pues, es que crean personajes, influencers en TikTok, en Instagram, donde se apropian de causas legítimas como la gentrificación, y en algún momento, y de hecho creo que bastante bien armadas, ¿no? O sea, con un diseño gráfico bastante interesante, con un lenguaje también bastante interesante respecto a la exposición de estos temas, pero en algún momento pues sacan su verdadera agenda, ¿no? Como estar en contra de la reforma al Poder Judicial, estar en contra de la reforma a la ley de amparo, y hacen esa estrategia, creo yo, pues para jalar a público joven, ¿no? O sea, con temas que les pueden interesar, con un lenguaje que parece progresista, pero a la hora de la hora no. ¿Y qué es lo que nos ofrecen en los medios públicos? Pues una persona como Sabina Berman, o sea, que pues ya lo dije, ¿no? Es clasista, es transfóbica, es homofóbica, es islamófoba, y además pues oporífera. Vemos su programa, y pues yo recuerdo que llevó hasta Enrique de la Madrid, ¿no? O sea, bueno, y a Viridiana Ríos como el paradigma de la economista de izquierda. O sea, si eso es lo que Sabina Berman considera que es izquierda, pues
híjole, pues así sí está muy perdida la señora, ¿no? Yo, Eh, yo te quería sí, preguntar en cuanto a lo que plantea Sabina Berman. Ella dice que has tenido comentarios absolutamente misóginos, que en pues este encontronazo que se dio desde un principio con las integrantes, si no me equivoco, no lo digo de ninguna forma de manera ofensiva, lo digo porque no me acuerdo bien, pero La Mesa Roja se llama el programa, ¿no? así es. De La Mesa Roja, tuviste comentarios, dice ella, muy misóginos, en los que, bueno, comentarios en los que ibas tú detrás de su feminidad, por ejemplo, de su realidad genérica, es lo que Que me dice lo ella. pruebe, porque pues eso no, o sea, a ver, estas señoras comenzando, ellas empezaron, Diana Fuentes en particular, dedicándome un poema. Y todo porque osé criticar a Carla Escoffier, que es justamente de estos personajes influencers, que traen una supuesta agenda progresista, pero en el fondo pues estaba en contra de la reforma al Poder Judicial y ahora en contra de la reforma a la ley de amparo. Y pues estas señoras parece que tienen una alianza, ¿no? También con Carla Escoffier y con esta gente que al parecer tiene ligas con Movimiento Ciudadano, y que están bastante presentes en los medios públicos, particularmente Capital 21, de hecho esa fue la razón de mi salida, pero no solamente es a ellas, o sea, y bueno, a mí que me digan qué tiene de misógino decirles rábanos, o sea, porque un rábano es un chiste que venía desde la Unión Soviética, que a la gente que se las daba de muy rojas, pero a la hora de la hora por dentro eran blancas, ¿no? O sea, y blancas no en el sentido de color de piel, sino blancas en el sentido de que eran conservadores, ¿no? De que estaban a favor del ejército zarista, ¿no? Ese fue el apodo que les puse. Y bueno, pues esta señora Diana Fuentes me hizo un poema, ¿no? Donde lo tituló Araburro. Y dije, bueno, pues si vamos a jugar a eso, híjole, pues vamos a ponernos apodos, ¿no? Pero pues es en función de sus nombres, o sea, ¿dónde está la misoginia ahí? Y no solamente es a ellas, o sea, es a todo este grupito de Diario Red, ¿no? De Pablo Iglesias, donde pues, entra el propio Pablo Iglesias, pero también hay gente ahí, por ejemplo, como Etienne von Bertrand, que escribía en pie de página, que acaba de publicar un libro sobre el Tren Maya en la editorial del Chamuco, pero este señor pues también estaba defendiendo a Carla Escoffier, y esa señora pues metió muchos amparos pues para que afectaron al Tren Maya, ¿no? Que pararon obras o que hicieron que las estaciones pues estén fuera de las ciudades. Pues, que se decida este incongruente, Tim Fumbertrap, y está también Leonardo Toledo, ¿no? El cual también escribió un artículo ahí bastante condescendiente en Diario Red, pues prácticamente, pues la clásica estrategia de la derecha, ¿no? O sea, como presentarnos como si nosotros hubiéramos sido los irracionales sin analizar los argumentos. Entonces, ahí les toca parejo, ¿eh? Les toca parejo porque es un grupito de estas señoras, el de la Mesa Roja, de pie de página, donde entra Daniela Pastrana, Diana Fuentes, Teresa Rodríguez, Gabriela Arevalo e Ingrid, pero está también la otra parte de Diario Red, donde están Etienne Fumbertrab, Federico Bonazo, donde están también Leonardo Toledo. O sea, a él les toca parejo a esta gente y no me voy a cansar de seguirlos desenmascarando y de seguir pues presentando sus incongruencias, ¿no? Y sus posibles alianzas con la derecha. A mí me parece también muy, muy cuestionable, pues, esta difusión que se le dio a estos compañeros ibéricos, ¿no? Como es que pues llegan y comienzan a obtener donativos, comienzan a tener muchísima difusión por parte de la Cuarta Transformación, de personajes en estas esferas del poder de la Cuarta Transformación. Y me recuerda, lo digo con mucho respeto, ante la nueva tendencia a favor de Malintzin, esta nueva tendencia de reivindicar a Malintzin, pero bueno, también como parte de nuestra cultura está esta canción del maestro Gabino Palomares, La Maldición de Malinche. De verdad, pienso en estos compañeros ibéricos, lo que ha ocurrido allá en México con la izquierda mexicana que les ha abierto las puertas. Y pienso en la canción de Gabino Palomares, La Maldición de Malinche. Así, lo primero que me viene a la mente. Yo es lo que debatía, no esa parte con Sabina, es que yo no encuentro per se pues un ataque misógino de tu parte, esa es mi opinión. Puedo estar equivocado, es lo que yo también le planteaba, no puedo que, no es mi intención en definitiva ofender a nadie, sino que se pueda, pues, de alguna u otra forma tener un debate, ¿no? Que pueda existir ese debate que es necesario. Es lo que le preguntaba, si es posible debatir en condiciones de igualdad, un debate sin distinciones genéricas,
puede uno hacer una crítica sin que se considere violencia política en razón de género, puede uno debatir fuerte sin que inmediatamente se considere que la persona está haciendo un mansplaining, y sobre todo, sin que se tenga que afectar a nuestra libertad de expresión y sin que se tenga que sancionar de la peor forma, la forma más draconiana a uno de los interlocutores. O sea, yo estoy convencido que pues esto se debió resolver en un espacio enfrente del público y no diciendo, pues, ¿saben qué? Vamos a correr al doctor Víctor. Sí, no, pero es que hay más cosas, Toño, ahí de malos manejos en Capital 21, que yo creo que tarde o temprano saldrán a la luz, pero en realidad esto es algo que vamos, fue un pretexto, ¿no? Y de hecho, justamente, desgraciadamente, están agarrando también una causa legítima, como es la violencia de género, pues para descalificar a interlocutores, y lo hemos visto ya de manera sistemática, que también es una táctica de la derecha, ¿no? Pero hay más cosas, o sea, en realidad el trasfondo es un poco más amplio. Pues yo ya les resultaba incómodo a la nueva administración que entró con la jefa de gobierno, con Clara Brugada. No sé si necesariamente a ese nivel, ¿no? Pero al menos a la nueva administración de Capital 21 yo ya les resultaba incómodo, y pues hubo pues muchos engaños, ¿no? O sea, de que sí íbamos a sacar un podcast, juntas que nada más me daban a tole con el dedo, en fin, cuestiones que ya un poco hemos comentado, y que pues yo pensé que ya habían quedado por ahí, ¿no? Pero bueno, pues esta señora no sé por qué lo volvió a sacar. Parece ser que sí le dolió mucho que le pusiera yo el apodo de Sabinas Pliego, pero pues es que se lo ha ganado. O sea, el personaje que encuentro más parecido a ella es Salinas Pliego. Y no es casualidad. Bueno, y hay que recordar también, o sea, la señora es una delincuente, confesa, lo dijo abiertamente, que ella sobornó a un juez. O sea, ¿quién hace eso? Salinas Pliego. Entonces yo no sé por qué se enoja, si es igual de clasista, si es igual de homofóbica, hace los mismos chistes, y además también soborna a jueces igual que Salinas Pliego, ¿no? Y ella lo confesó. Ni siquiera Salinas Pliego confiesa eso, ¿no? Hablando precisamente de los medios corporativos, ese es el siguiente tema, a menos que quieras pues hacer otro. No, ya. Oh, ya, chole. Sí, ya. No, era lo que quería platicar contigo. Más allá de lo de Salinas Pliego, que efectivamente, bueno, pues está enfrentándose a serias problemáticas, en la opinión de tu servidor, más acá en Estados Unidos que allá en México. Sí, pero diga, ya no es lo recio, sino lo tupido, ¿no? O sea, porque yo creo que primero va a ser la primera allá los $580 millones. Por favor, suscríbase y si puede, apoye este proyecto de periodismo libre e independiente con un superchat. No le hace que este sea un video pregrabado. También nos puede hacer un donativo. Aquí abajito de la pantalla hay un signo de pesos o de dólares adentro de un corazoncito que dice gracias o thanks. Píquele ahí y apoya la verdad con justicia. Y luego acá. Es de mi idea, Víctor y querido público consentidor, que va a llegar el torneo de golf en el que va a llegar aquí Ricardo Salinas Pliego y le dice, ¿sabe qué? Híjole, qué bueno que venga a su torneo de golf, pero así como ¿cómo se llama este cuate de la luz del mundo? Nazón Joaquín Ajá. Fulanito, pues va a tener que enfrentar a la justicia estadounidense muy pronto, pero no es el único responsable de pues una serie de situaciones terribles para el pueblo, para la gente, en cuanto a términos comunicacionales. Hoy me vanaglorio en presentar la siguiente información, este desplome de ingresos de la fábrica de la mierda, la supuesta competencia de Salinas Pliego, se desploma, bueno, en un porcentaje que sí es doloroso para este tipo de magnates. El grupo Televisa registra ingresos por 14,627 millones de pesos en el tercer trimestre de 2025, una caída del 4.8% respecto al año anterior. Esta baja se debe principalmente a la pérdida de sus 329,400 suscriptores en Sky, su principal negocio de televisión de paga. Y bueno, pues también podríamos pensar que se trata del principio del fin para estos personajes, para esta que en la opinión de tu servidor es la fábrica de la mierda. ¿O cómo lo ves? Porque no es el único indicador que nos han dado en los últimos meses en cuanto a la caída de Televisa, ¿no? Sí, o sea, de hecho ya es una tendencia que lleva varios años, y pues efectivamente, afortunadamente, a que ya existen espacios como el tuyo, ¿no? Como el de Vicente, como el de los compañeros desde el norte, vamos, todo este universo que se ha creado en YouTube, en las redes sociales, las benditas redes sociales,
pues que efectivamente pues nos dan otra opción, ¿no? Digo que también en las redes sociales hay mierda, pues eso, ahí está, de ahí salió Chumel Torres, ¿no? Y luego la han recogido también los medios corporativos, como es el caso Latinos, más cabrón. emblemático, Chumel Torres, que El hasta ya Chumel. salidos pliegos se lo anda llevando también, ¿no? Por ahí. Pero afortunadamente, pues ya tenemos muchas más opciones, ¿no? Para elegir y para romper justamente ese cerco informativo. Y lo hemos visto también en pues estudios, ¿no? Como el que salió de Reuters por ahí, que pues ya solamente el 30% de la gente le cree a los medios corporativos. Qué bueno que eso sucedió. De hecho, yo creo que si no hubiera habido, si no se hubiera roto este cerco informativo desde 2018, pues no hubiera habido cuarta transformación. Y pues vemos que el pueblo cada vez pues está más politizado, ya no les cree. Por más que Televisa también, bueno, cosa que no ha hecho Salinas Pliego, pero cosa que Televisa ha intentado hacer, pues como que dar este giro, ¿no? Y meter a personajes que parecen afines, ¿no? A la 4T, como podría ser el caso de Viridiana Ríos en sus mesas, pero pues que a la hora de la hora terminan defendiendo pues también el status quo, ¿no? No sé si es el caso de Viridiana Ríos, pero yo sí recuerdo pues a Gerardo Esquivel y a algunos otros personajes pues sacaron una serie de artículos y diciendo que también estaban en contra de la reforma al Poder Judicial y a la ley de amparo, y pues este es el último reducto ya como tal de la reacción, ¿no? Que además pues lo utilizaron de manera sistemática por medio del lawfare, ¿no? Todo el sexenio pasado, pues para descarrilar varias de las reformas del presidente López Obrador, ¿no? Como por ejemplo la reforma a la ley minera, al sistema eléctrico, ¿no? En su momento, con este juez, con Juan Pablo Gómez Fierro, ¿no? El juez Iberdrolo. Y pues bueno, lo vemos ahí que estos analistas que han metido en Televisa, pues parece que traen un discurso pues más progresista, ¿no? Es la misma estrategia, insisto. También es la mirada de Diario Red, pero a la hora de la hora, pues en realidad se oponen a que avancen, ¿no? A que se consolide el segundo piso mediante estas reformas. Afortunadamente, pues ya pasaron. Y bueno, se cuelgan mucho de que, es que fue con Yunes, ¿no? Pues bueno, pues es que, o sea, a ver, las condiciones, si esperamos a que se den las condiciones ideales, pues esto no va a suceder nunca, ¿no? O sea, a veces así tienen que hacer las cosas y bueno, pues es un mal menor, ¿no? Pues en pos de un beneficio mucho mayor, ¿no? O sea, que simplemente, pues estamos viendo las consecuencias, ¿no? Que Salinas Pliego, bueno, pues ya se le quitó, se le revocó el amparo que había tenido, pues para que no solamente no pagar, ¿no? Sino que incluso quería trasladar esa deuda de los 580 millones de dólares que se convirtiera pública para México, ¿no? Dentro de un panel del TEMEC. Afortunadamente, pues eso ya se echó para atrás. Y bueno, pues lo estamos viendo que pues ese era el último reducto de la reacción. En el caso de Televisa, pues ha estado teniendo esa estrategia. Pues también, bueno, con la adquisición de otros medios, ¿no? Más por medio de redes sociales, que ahí también, bueno, sí hemos visto una tendencia en la caída de los ingresos de Televisa, cada vez más, también la pérdida de valor de sus acciones, pero esta gente también hace magia con la contabilidad, ¿eh? Entonces tampoco no me extrañaría, y creo que por ahí había salido hace algunos meses, pues que llevaban básicamente doble contabilidad, ¿no? O sea, que las pérdidas las estaban metiendo en Televisa, que es la empresa que es pública, ¿no? Que cotiza en bolsa, mientras que al parecer pues hay todo un ecosistema también de empresas paralelas que son las que sí están teniendo ganancias, ¿no? Y que en realidad esas son las que pues están enriqueciendo los grandes cabezas, ¿no? De Televisa, como es Azcárraga y estos otros personajes, ¿no? El triunvirato que en su momento existía. Entonces también digo, sí, pues sí da gusto, ¿no? O sea, como sea, que ver este desplome en la caída de los ingresos de Televisa, pero pues habría que ver si no hay también todo un esquema pues de empresas alrededor que en realidad son las que sí están teniendo ganancias, ¿no? No, y además que termine de una vez por todas, y luego como crítica constructiva, el gobierno de pues permitirles participaciones en cuanto a la publicidad oficial. Esa es mi opinión, Víctor, público consentidor. Hoy la empanizada revista Proceso trae una nota de ataque en contra de Andrés Manuel López Obrador, La Jornada, pero también contra Televisa y contra Azteca, ¿no? Dicen que durante la gestión del presidente López Obrador, el gobierno federal destinó casi 5,000 millones de pesos al gasto de publicidad oficial, beneficiando principalmente a Televisa, TV Azteca y La Jornada, y la crítica que hacen en cuanto a una editorial ahí en la empanizada revista Proceso es que, bueno, pues el presidente lo seguía exhibiendo como la mafia del poder. Llegó el punto en el que hubo un rompimiento con Azteca, pero desde un principio, bueno,
fue siempre la mafia del poder, Televisa, TV Azteca y todo esto, querido Víctor. Sí, fíjate que hicimos un análisis en su momento para la revista Sentido Común, por ahí lo debo de tener, porque afortunadamente esta información es pública. Y sí, efectivamente, o sea, ahí sí no están mintiendo, ¿eh? O sea, las tres medios, los tres medios que más recursos públicos recibieron por publicidad oficial, pues eran efectivamente Televisa, TV Azteca y La Jornada, ¿no? Es algo que a mí también me llamó la atención, pero sí hubo una disminución del 75%, ¿eh? O sea, también eso hay que decirlo. O sea, precios actuales solamente están recibiendo una cuarta parte de lo que recibían en la administración de Enrique Peña Nieto. Entonces, también ahí como que, o sea, si bien es cierto lo que están diciendo, que efectivamente estos tres medios fueron los que más publicidad recibieron, los que más recursos recibieron, pues es apenas una cuarta parte de lo que estaban acostumbrados a recibir anteriormente. Y por lo que tengo entendido, porque justamente también estaba viendo una nota hace rato por ahí, no sé si era de Proceso, no recuerdo exactamente de qué medio, diciendo, bueno, que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está castigando a TV Azteca, ¿no? Porque ahora sí ya no les están dando publicidad, precisamente por los problemas fiscales, ¿no? Que hay una parte de la miscelánea fiscal que dice, bueno, que si tienes adeudos o que si tienes litigios, pues no puedes licitar, ¿no? No puedes recibir recursos públicos y entonces, por lo tanto, pues ahora sí ya TV Azteca no está recibiendo recursos y yo digo, pues gracias, ¿no? Qué bueno. Y sí, o sea, ojalá ese fuera el caso ya, si hiciera un análisis costo-beneficio, pues también en realidad cuánta gente sigue viendo Televisa, ¿no? Y cuánta gente en realidad le sigue creyendo, y lo mismo también, pues a La Jornada, ¿no? O sea, porque pues, La Jornada últimamente, pues le hemos visto por ahí unos golpeteos también en contra de la presidenta, ¿no? No, y fíjate, yo criticaba mucho de La Jornada hace ya algunos años, pues esta cercanía que tenían con el primo de Peña Nieto. O sea, de verdad no lo tocaban ni con el pétalo de una rosa del Mazo. Ya, hoy olvidamos a Del Mazo porque es un fantasma, ¿no? O sea, Alfredo Del Mazo, hoy ya nadie piensa en él, porque el tipo fue de lo más gris, de lo más, pues, fantasmón, el primo de Peña Nieto, pero hubo varios momentos ahí en La Jornada en los que eran claramente infomerciales, lavándole la jeta a este cuate. Ha tenido sus cosas muy cuestionables La Jornada, y ahora bien dices, ¿no? Hemos visto golpazos ahí, me parece injustificados, ¿eh? O sea, una cosa es la crítica constructiva, Sí. el clamor del pueblo, el verdadero periodismo libre e independiente, y otra es así de, ay, es que yo soy el gran yo soy el gran corresponsal aquí, y sí, y yo tengo que estar cuestionando el poder, como dice Broson. Mi madre, ¿no? Sí, no, y con ataques misóginos, ahí sí, en la Rayuela, ¿no? También, que no la mencionan porque hasta parece que son un poco cobardes, pero no la mencionan directamente, pero pues saben perfectamente para dónde van, ¿no? Sí, exacto. Y ya para cerrar, querido Víctor, quería poner sobre la mesa este tema que estábamos tratando con los compañeros hace rato sobre, cómo es que Trump rompe ahora con Canadá en cuanto a los aranceles, en cuanto a este mensaje que lanza otro como él, el ministro come fritos de Ontario, Doug Ford, odiador de México, por cierto, luego de que lanza este mensaje, esta especie como de propaganda, Trump decide romper, con Canadá en materia comercial, romper supuestamente cualquier tipo de acuerdo comercial con Canadá en medio de un berrinche, asegurando que Ronald Reagan no dijo lo que verdaderamente dijo Ronald Reagan. Vamos a ver parte de este video, porque en este momento todos los MAGA, los seguidores del movimiento Make America Great Again, aseguran que, punto número uno, Reagan estaba a favor de los aranceles, cosa que no es cierto, ¿no? O sea, el video, el audio es correcto, ya conseguí la toma de cuando incluso lo graba en off Ronald Reagan, y cómo es que según ellos era antiinmigrante, todo lo contrario, y no por buena onda. Eso fue justamente la amnistía, ¿no? Sí, la amnistía de los 80 fue gracias a Reagan, y yo insisto, no es porque los conservadores o los republicanos fueran buena onda o nos quisieran mucho a los inmigrantes, no, es que bien lo dijo, ¿cómo se llama el padre del neoliberalismo? Se fue ahorita su nombre. Milton Friedman, ¿cuál de todos? Friedman, Milton Friedman, pues para el neoliberalismo, la mano de obra inmigrante es absolutamente necesaria. El mismo Milton Friedman dijo una y otra vez, planteaba cómo es que la mano de obra inmigrante pues es necesaria para Estados Unidos porque
no, porque también pagan impuestos, sí pagan impuestos los inmigrantes, se les paga menos de lo que se le paga a un ciudadano estadounidense, no tienen ningún tipo de beneficio, o sea, no lo hicieron por buena onda, lo hicieron porque les convenía. Pero bueno, vamos por partes. Primero vamos a ver este video, vamos a exhibir a estos personajes, vamos a ver el video que comparte Doug Ford, vamos después a ver, a cotejarlo con la grabación de Reagan, y vamos a ver cómo es que Reagan también se expresaba muy bien de los inmigrantes. Veamos y escuchemos. When someone says, let's impose tariffs on foreign imports, it looks like they're doing the patriotic thing by protecting American products and jobs. And sometimes for a short while it works, but only for a short time. But over the long run, such trade barriers hurt every American worker and consumer. High tariffs inevitably lead to retaliation by foreign countries and the trigger. Bueno, este es el promocional, la propaganda que lanza el canciller, ministro Comefritos, que nos odia, Doug Ford. Los MAGATs o los miembros del movimiento Make America Great Again, empezando por el presidente Trump, aseguran que soy inteligencia artificial, que Reagan nunca dijo eso, pero híjole, que me los cachan en la movida, miren nada más. Throughout the world, there's a growing realization that the way to prosperity for all nations is rejecting protectionist legislation and promoting fair and free competition. Now, there are sound historical reasons for this. For those of us who lived through the Great Depression, the memory of the suffering it caused is deep and searing. And today, many economic analysts and historians argue that high tariff legislation passed back in that period, called the Smoot-Hawley Tariff, greatly deepened the Depression and prevented economic recovery. You see, at first, when someone says, let's impose tariffs on foreign imports, it looks like they're doing the patriotic thing by protecting American products and jobs. And sometimes for a short while it works, but only for a short time. What eventually occurs is... ¡Sas! Que me los cachan en la movida, y bueno, pues también les están sacando este video, estas declaraciones de un Reagan muy pro inmigrante, que yo insisto, no era porque no se vaya con la finta. Hoy en día los Estados Unidos está siendo gobernado por dos partidos, el de ultraderecha y el nazi fascista, ¿no? O sea, el de ultraderecha es el del Partido Demócrata y el nazi fascista es el Partido Republicano, pero en su momento a los republicanos vean como algo conveniente tener mano de obra barata. Ahora no tanto, pero nada más por la pura palabrería, por la politiquería. Mire usted. You can go to live in France, but you cannot become a Frenchman. You can go to live in Germany or Turkey or Japan, but you cannot become a German, a Turk, or Japanese. But anyone from any corner of the earth can come to live in America and become an American. Ahí están, hasta la musiquita que le ponen ahí muy de superación. ¿Cómo ves, Víctor? Pues mira, yo no sé qué pensar, o sea, sin una de esas hasta un ataque concertado, ¿no? O sea, planeado, porque el que tú decías, bueno, el ministro de Ontario, ¿no? Pues es muy de la línea también de MAGA, y hay que recordar, bueno, que el nuevo primer ministro que suplió a Justin Trudeau, Mark McCartney, pues es más, trae un discurso justamente anti-Trump, y de alguna forma se estaba coordinando, ¿no?, con la presidenta Sheinbaum recientemente, pues con miras esto a la renegociación del TME, que es para julio del año que entra, ¿no? Y pues en general, tanto a México como a Canadá nos conviene negociar de manera multilateral con Estados Unidos, porque si lo hacemos de bilateral, pues es muy probable que obtengan, que Estados Unidos, al ser el país más grande, obtenga mayores ventajas. En cambio, si lo hacemos de manera trilateral, pues ahí tanto Canadá como Estados Unidos podemos, tanto Canadá como México, pues podemos obtener algo más de lo que podríamos obtener de manera separada. Y pues pudiera ser una estrategia clásica, ¿no? De divide y vencerás, y pegarle, porque además no le está pegando solamente a Ontario, o sea, le está pegando a todo Canadá. Entonces es una manera de debilitar pues a un gobierno que venía en contra que se le ha opuesto, ¿no? Abiertamente a Trump.
Entonces no me extrañaría, ¿no? Digo, ya pensando ahí un poco complotistamente, pues que sea pues una acción concertada, ¿no? Entre MAGA y el gobierno de Ontario. Por esa parte, y también con el mismo discurso pues antimexicano que tú has mencionado. Y bueno, pues es que además también, o sea, yo no sé cómo quieren reescribir la historia o cambiar el pasado, porque pues si alguien promovió el neoliberalismo y justamente la liberalización económica, pues incluso en el propio México, fue Ronald Reagan, ¿no? Justo cuando entra el gobierno de Miguel de la Madrid, pues quien era presidente era Ronald Reagan y posteriormente con Carlos Salinas y su sucesor, que era su vicepresidente en su momento, George Bush padre. Pues ellos fueron los artífices del neoliberalismo y de la liberalización económica de México en su momento, ¿no? Y de hecho el antecedente de la firma del primer Tratado de Libre Comercio que se empezó a negociar cuando entra Carlos Salinas, que eso ya fue con George Bush, pero bueno, pues toda esta tendencia a la desregulación, pues ya venía desde el gobierno de Miguel de la Madrid. Y lo mismo también con China. Y justamente no es... sí, efectivamente, bueno, pues los aranceles de alguna forma son un impuesto indirecto en el largo plazo a los consumidores de Estados Unidos, pero no era como tal, yo creo que eso es como que lo último que les importa, sino que en realidad ya venía una tendencia desde los años 70 de reducción de las ganancias en general, y la única forma pues de seguir acumulando capital pues era trasladando buena parte de la producción de Estados Unidos hacia otros países, México incluido, pero principalmente China. También es cuando se da el proceso de liberalización de la economía china y la inversión fuerte de muchas transnacionales en aquel país, pues también aprovechando el costo de la mano de obra pues barata en su momento, tanto de China como de México, pues para venderle a los consumidores, bueno, para tener un margen de ganancia mucho mayor al reducir los costos, y también, bueno, pues eso ha permitido que haya habido pues coches baratos y muchos artículos de consumo y bienes duraderos como computadoras, celulares, etcétera, posteriormente, que son hechos en China o que son hechos en México, que son hechos en Vietnam, y que se exportan hacia Estados Unidos, ¿no? Y eso ha permitido, bueno, pues también que se hayan acumulado pues grandes fortunas en varias industrias en Estados Unidos. O sea, es que eso es un hecho, o sea, eso lo podemos verificar en cualquier momento, bueno, que si los campeones en su momento del libre comercio y de la liberalización económica, pues eran Reagan y eran Thatcher, ¿no? En el Reino Unido en su momento, y que pues esto fue un proceso que continuó con George Bush, ahí sí podemos hablar de que en Estados Unidos había solamente un partido, bueno, no sigue habiendo, también con Bill Clinton, ¿no? Y pues fue un periodo que abarcó la década de los años 80 y los años 90, pues de liberalización económica en varias partes del mundo, o sea, no solamente en Estados Unidos, sino también en México, en China, en Europa, ¿no? O sea, también a finales de los años 90, pues fue cuando nosotros tuvimos el primer tratado de libre comercio con la Unión Europea y que pues ahorita también se está reformulando en la búsqueda, pues, de diversificar las relaciones comerciales de México, ¿no? De nuestras exportaciones y no depender solamente, bueno, pues de los vaivenes que hay en Estados Unidos, porque finalmente, pues ya les regresó el coletazo. O sea, sí, por una parte, pues esta inversión en países como China y como México y como Vietnam permitió que la tasa de acumulación de capital fuera pues más alta, ¿no? La rentabilidad, pero por otro lado, pues generó desempleo y desindustrialización en Estados Unidos, y pues esa es la base del electorado de Donald Trump, ¿no? La gente que se quedó sin chamba, y sin seguridad social, porque además también parte de la liberalización económica pues implicaba reducir el gasto social, ¿no? Los sueldos sociales en educación, en salud, en vivienda, en varios satisfactores del bienestar, y pues eso le ha pegado al trabajador gringo, que pues se va por la falsa salida, ¿no? O sea, de culpar al inmigrante y no culpar a sus grandes capitalistas que han promovido esto pues desde hace 40 años. No, y de verdad, la que se viene, ¿no? Por supuesto que como periodistas no podemos especular, la especulación es la peor enemiga del periodismo, y en definitiva, bueno, pues y en materia económica mucho menos se puede especular, pero híjole, se está configurando desafortunadamente una destrucción absoluta de las instituciones en todos los ramos acá en Estados Unidos. Sí, de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Incluso a nivel internacional, y quién se acuerda. Y fíjate que algo nada más para apuntar. Hace poco estaba leyendo que, bueno, esa no me la sabía, pero Canadá es un país confederado, ¿no? Quiere decir que, o sea, todavía
las provincias tienen, y valga el término, porque pues, propiamente no son provincias, sino más bien son más como estados, ¿no? O sea, tienen más potestades y tienen más atribuciones que un estado de Estados Unidos, donde el federalismo también es fuerte, ¿no? Y ni se diga que un estado como los de México. Allá hay aranceles al interior. O sea, como aquí existían antes en tiempos de Porfirio Díaz las alcabalas, yo no sabía que en Canadá todavía seguía habiendo alcabalas, ¿no? Como tal, o sea, que es decir, que hay aranceles al comercio entre los estados propiamente de Canadá. Y pues creo que parte de la agenda del nuevo primer ministro, pues es deshacer eso, ¿no? Que pueda haber incluso libre comercio el interior de los estados de Canadá. Entonces no me extrañaría pues que también por ahí venga parte del golpeteo, ¿no? O sea, de este señor de Ontario, pues que a lo mejor al ser una de las provincias más grandes, pues quiera seguir manteniendo esas prebendas y pues utilizar al gobierno de Estados Unidos para pegarle al gobierno federal de Canadá. Te digo, qué preocupante en todo caso, pero pues que queda pendiente más análisis, más que revisar en cuanto a todo esto, querido Víctor. Yo quiero agradecerte que puedas estar enfrente de estos micrófonos. Tengo que decirlo con todas sus letras, el micrófono está abierto para ti, para Sabina y para todos en este espacio que verdaderamente es libre e independiente. Menciono lo de Sabina porque, bueno, pues obviamente tuvimos esta entrevista con ella. Aquí viene tu respuesta. Muchos otros temas y bueno, pues insisto, este micrófono siempre abierto, espero verte muy pronto, te agradezco y te pido que por favor nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo, tal vez ya no estés en la televisión pública, que en la opinión de tu servidor pues nunca ha sido muy pública, que digamos, pero estás en lo más público de lo público y aquí siempre serás bienvenido, hasta si quieres tener un segmento acá, es más que abierto para ti, querido Víctor. Pues muchísimas gracias, Toño, y sí, te tomo la palabra, ya nos ponemos de acuerdo posteriormente. Te agradezco mucho por el espacio, bueno, y pues por la réplica a Salinas Pliego, a Sabina Berman. Y bueno, pues siempre es un placer estar contigo y con tu audiencia. A mí me pueden encontrar en X, en la @B de Víctor Aramburucano. Me encuentran también en TikTok como Víctor Aramburu. Y bueno, pues normalmente estoy los lunes ahí justamente con los camaradas que estabas hace rato, con los camaradas desde el norte, con Manu, con el cubano, a veces con Rafa también. Generalmente son los lunes por ahí de las 8. Y bueno, pues también contigo, pues más o menos como en este horario, en estos días. Y bueno, pues te tomo la palabra y nos ponemos de acuerdo. Muchísimas gracias, Toño. Fíjate que se lo propuse a Sabina, me dijo que no, pero me lo están poniendo aquí en el chat. Si ella aceptara un debate aquí con Toño Ruiz, ¿tú platicarías con ella enfrente? Sí, es más, y prometo no decirle Sabina Pliego. Me programo para que no se me salga. Ok, bueno, pues ahí está la invitación abierta también para Sabina Berman en una plática, mire, de verdad, sin ánimos de confrontación, con toda la moderación, con toda la imparcialidad y con todo el rigor periodístico. Aquí con Toño Ruiz, agradeciéndole, por supuesto, al doctor Víctor Aramburu. Usted lo conoce, doctor en políticas públicas, y pues aquí está siempre al pie del cañón también enfrente de los micrófonos. Vamos a la próxima, Víctor. Muchas gracias. Gracias, Toño, y buen fin de semana. Igualmente, muy buen fin de semana.